orientealtro.com. Sean ustedes bienvenidos a este especial de Oriente Noticias, compartiendo con ustedes temas de interés general. El transporte en el área metropolitana de Bucaramanga. Véanlo por donde lo miren. El transporte público o el transporte que usted utiliza permanentemente, que usted tiene su vehículo, el transporte particular, los motorizados en el área metropolitana. ¿Es bueno el servicio que se presta? Pues tienen los ciudadanos o tenemos los ciudadanos en el área metropolitana un buen servicio. Pues este va a ser nuestro tema de reflexión y de análisis en este espacio. Les damos la bienvenida a las personas que conocen de este tema, la doctora María del Pilar Telles. Ella es asesora del área metropolitana, precisamente en este tema del desarrollo sustentable, que tiene que ver mucho que ver con el desarrollo también del área, pero también en el tema puntual del transporte. Fernando Martínez, él es administrador de empresas y también es especialista en sistemas de transporte. Vamos a dialogar con ellos sobre este tema y tenemos pues también otros invitados que nos van a dar pues sus puntos de vista y sobre todo qué hacer, también cuál es la responsabilidad no solo de las entidades ni de los funcionarios, sino también de cada uno de nosotros como ciudadanos para mejorar la calidad del transporte en el área metropolitana. Le damos la bienvenida, doctora María del Pilar. Empezamos con usted. Un análisis general, un comentario general, ¿cómo evalúa usted la calidad del transporte o el transporte general que se vive en Bucaramanga? Gracias, Sabino, muchas gracias. Pues más que la evaluación, nosotros lo que tenemos que empezar a manejar es un nuevo concepto en el área metropolitana más allá del transporte, y es hablar de la movilidad. ¿Cómo está nuestra movilidad en el área metropolitana y cómo en términos de calidad de vida de los ciudadanos, esto qué significa en tiempo y en desgaste diario para los ciudadanos? Entonces, el propósito nuestro desde el área metropolitana es empezar a manejar este concepto de movilidad, que es mucho más allá del transporte público y del privado, sino hablar de la caminata y del uso de la bicicleta como medio de transporte. Para lo cual ya también se están planteando algunas propuestas. Señor Fernando Martínez, usted también con sus conocimientos, su experiencia, el transporte en general y la movilidad en general en Bucaramanga y el área, ¿cómo la evalúa? Bueno, yo sí quiero ser un poco más sincero con la audiencia y quisiera catalogar de un transporte público deficiente, una movilidad deficiente que se traduce en externalidades y costos para la ciudad. Acá estamos hablando de contaminación, estamos hablando de accidentabilidad, muerte, estamos hablando de estrés, estamos hablando de violencia y por supuesto costo económico y costo familiar. Es responsabilidad de las autoridades y del gobierno proporcionarle a los ciudadanos los mecanismos idóneos y la infraestructura necesaria para que se puedan movilizar en el menor tiempo posible, afectando lo menos posible su forma de vida y la de su familia. Bueno, en este caso también consultamos a los alcaldes del área de manera puntual, al alcalde de Floridablanca, Héctor Mantilla. Le planteamos esa misma inquietud. ¿Qué evaluación hace, cómo ve el transporte y la movilidad que se genera en Bucaramanga? Mire, la crisis del servicio de transporte formal y el informal en Santander no es únicamente en el área metropolitana, sino está en todo el país. Esto es un problema que viene del orden nacional y necesitamos por eso que el Ministerio de Transporte con el Gobierno Nacional y el Congreso de la República empiecen a legislar para que nos den herramientas a los mandatarios locales para nosotros precisamente poder no solamente combatir la informalidad, sino darle la oportunidad a ellos de que puedan volver a entrar en la formalidad de alguna manera. Si hoy el transporte informal se está dando es por dos razones. Uno, porque la gente necesita llevar comida a sus hogares y dos, porque el transporte público está fallando y no está llevando el servicio hasta donde se debe llevar. Y ese es el caso de Floridablanca. Metrolínea, infortunadamente, no llega a todos los lugares de nuestro municipio. La zona del Carmen hacia arriba, hacia el Reposo, Alaris, no tiene servicio de Metrolínea realmente efectivo. En la cumbre, con las modificaciones que se hicieron de las rutas, nos generaron una afectación porque terminaron obligando a la gente a movilizarse 12, 20 minutos a pie para poder llegar hasta las paradas que se dejaron. Luego, si hay un mal servicio del transporte público, la gente acude a un servicio que puede ser más ágil, más efectivo, menos seguro, pero de igual manera le hace mayor rendimiento a la ciudadanía en general. Y precisamente desde Floridablanca se lanzó este fin de semana una campaña para educar a los ciudadanos para que utilicen el transporte formal. ¿En qué consiste esta iniciativa, señor alcalde? Desde Floridablanca arrancamos primero a demarcar con pintura roja
todos los andenes de las zonas donde se hacía el transporte informal, los famosos terminalitos. Aparte de eso, de esa demarcación que tiene como finalidad llamar la atención del conductor, llamar la atención del ciudadano, del común, del general, también vamos a estar en estos lugares con cultura ciudadana, vamos a estar formando, capacitando pedagógicamente, no solamente a los conductores, sino también a los peatones, para que nos concienticemos verdaderamente de las ventajas que tiene el uso del transporte formal y de cómo a veces ponemos en riesgo nuestras vidas acudiendo a la informalidad. Todo esto lo hacemos es con formación, con educación, actividades lúdicas, recreativas, campañas de sensibilización que van a empezar a realizar desde esta semana de la Dirección de Tránsito de Floridablanca, buscando precisamente generar formación en torno al transporte informal del área metropolitana. Algunos de los trabajos que se vienen realizando en el área metropolitana, caso particular municipio de Floridablanca. Desde el área metropolitana de Bucaramanga precisamente se realizó un foro esta semana y tiene que ver también con el uso de medios alternativos, tiene con lo que usted advertía, doctora María del Pilar, el problema de transporte va mucho más allá. Advierten ustedes sobre movilidad sustentable. Expliquemos un poco en qué consiste esta propuesta. Bueno, realmente el mundo está hablando de este nuevo concepto en la medida de que tenemos que tener en cuenta que cada vez más ciudadanos van a vivir en las ciudades, van a haber más población en las ciudades y esto implica que tengamos otra forma de movilizarnos de un lugar a otro, otros medios diferentes al carro, al vehículo motorizado. Entonces, en la medida que tengamos más gente en las ciudades, pues los ciudadanos también tienen que aportar al tema de la movilidad. No es una responsabilidad solamente del gobierno en hacer vías, es una responsabilidad de todos los que vivimos en las ciudades de buscar otras formas de movilizarnos. Y esas otras formas de movilizarnos son las llamadas alternativas, pero realmente son las principales en este momento porque son las que no están afectando al medio ambiente. ¿Y esto qué significa? Que los carros hoy en día, por lo menos en el área metropolitana, más del 50% no cumple con su deber de tener el certificado de buen manejo del vehículo respecto al medio ambiente y no tenemos la posibilidad ni la educación para transportarnos de otra forma, con otros medios alternativos que mejoren la movilidad de la ciudad. Entonces, el concepto de movilidad sustentable es transportarnos de un lugar a otro con un instrumento que nos permita aportarle al cuidado del medio ambiente y eso se ve en el tema de la salud y de la calidad de vida de los ciudadanos. Pero cuando hablamos de alternativos, medios alternativos, puntualmente, ¿cuáles? Es la caminata y el uso de la bicicleta. Son los medios no motorizados que le aportan al cuidado del medio ambiente, pero también le aportan a la movilidad y a la salud de los ciudadanos. Y en el caso de Bucaramanga, que mucha gente quiere, además porque cada vez mucha gente participa en las actividades cuando se convocan, vamos en cicla a tal lado, van efectivamente, pero no hay vías. ¿Cómo hacer para tener vías reales para estas personas, pues los que quieren utilizar bicicletas? Sí, nosotros en el área metropolitana tenemos una buena potencialidad y es que tenemos muchos ciudadanos que utilizan la bicicleta para la forma recreativa. Entonces, aprovechando esta potencialidad que tiene el territorio, tenemos que avanzar en el tema de que puedan utilizar la bicicleta y escalarla como medio de transporte. Para eso, ¿qué requerimos? Tener las vías y tener la infraestructura para ello. Biciparqueaderos, vías segregadas para los biciusuarios, una cultura de poder proteger al que está utilizando la bicicleta como medio de transporte. En ese sentido, nosotros tenemos que avanzar y tenemos mucho por avanzar. Es más, estamos iniciando en este proceso. Entonces, sobre las vías, hay que preponderar el transporte sustentable. No debemos preponderar el transporte motorizado. Eso no es un concepto ni una apuesta solamente del área metropolitana, es una apuesta mundial por tener una mejor calidad de vida en las ciudades, que es donde está la mayor parte de habitantes. Entonces, tenemos que empezar a planificar la ciudad con la posibilidad de tener vías para los biciusuarios y el otro estado es de tener andenes para los caminantes. Entonces, tenemos que empezar a dejar libres esas aceras y quitar las entradas de los carros en las aceras porque
hay que privilegiar al peatón y al biciusuario. Esa es la apuesta mundial y por tanto tiene que ser también la apuesta de desarrollo sustentable del territorio metropolitano. Y se empieza a trabajar, pues, digamos, en el área metropolitana. Señor Fernando, en esta, digamos, expectativa que se tiene, porque cada vez son más las personas que obviamente quieren aportar no solo al medio ambiente, sino a la salud de cada una de las personas, porque utilizar la cicla pues llama además mucho la atención. ¿Cómo ve usted pues, esta propuesta, esta iniciativa que se está planteando? Bueno, ante todo, Sabino, hay que felicitar la iniciativa del área metropolitana en cabeza de la doctora María Pilar, porque por primera vez en Bucaramanga, por primera vez en la política pública de nuestro municipio y de nuestra área metropolitana, se está tomando en cuenta los derechos de una población como la que camina y la que monta en bicicleta. Tengo que también hacer un llamado y recriminar que en los temas de transporte sustentable y sostenible tenemos que pasar de la intención a la acción. ¿Y eso qué significa? Presupuesto, Sabino. Es muy bonito ver que los alcaldes del área metropolitana y algunos altos funcionarios fueron a compartir y a asumir el conocimiento de las conferencias de ONU Habitat y llegaron impregnados de ese nuevo conocimiento y nuevos valores. Generan un discurso poético muy bonito, pero en términos de presupuesto no veo nada. Entonces nosotros no podríamos hacer vías segregadas para los ciclistas y aumentar nuestra capacidad del plan maestro de andenes si no hay presupuesto. También quiero insistir, Sabino, en que los ciclistas y los peatones no merecemos ser segregados, merecemos ser incluidos y hay suficiente infraestructura vial para que nosotros podamos transitar libremente. Lo que sucede es que el marco normativo y la política pública aún no nos protege. Y estoy enunciando un nuevo concepto en términos de sustentabilidad que se denominan las calles completas. Las calles completas son calles que deben ser diseñadas para los peatones, para la gente en condición de discapacidad, para el adulto mayor, para los niños, para los ciclistas, para las mascotas y en último escalón, para los automóviles privados. Todos compartiendo la misma infraestructura en base de un respeto y una solidaridad por nuestro prójimo. Eso es lo que nosotros debemos pensar, no tanto en segregación, sino en compartir lo que hay. Hay una situación, la veo yo así, ustedes me dirán que son los expertos, porque, por ejemplo, aquí empieza el sistema integrado de transporte masivo. Había que incentivar a la gente para que lo utilizara y dejara de utilizar el vehículo particular e incluso que no utilizara la moto, pero las realidades han sido contrarias. Ahora se pretende, en este caso, lo de las bicicletas, pero tampoco hay espacios, o que la gente salga a caminar, no hay por dónde. Esto implica, pues, digamos, unos retos permanentes, y ustedes qué han pensado en eso, porque eso implica, pues, todo un plan de acción y de trabajo. Además, lo que dice el doctor, presupuesto. Ustedes sin presupuesto y nadie sin presupuesto puede hacer nada. Bueno, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos que empezar a hablar que la bicicleta no es un transporte alternativo. Ahora lo que es alternativo es el vehículo particular. Los medios que debemos empezar a preponderar es el transporte público para trayectos largos, la bicicleta y la caminata para trayectos cortos. Para eso necesitamos una infraestructura y para la infraestructura necesitamos presupuestos. Lo que estamos haciendo y lo que pretendemos aprovechando de esta iniciativa de las organizaciones de biciusuarios de una semana de la bicicleta, desde el área metropolitana lo que dijimos es, nos unimos a esta apuesta de las organizaciones, que es muy positivo que venga desde la ciudadanía. Nos unimos con 4 acciones principales. Una, traer conocimiento, porque tenemos que empezar a conocer cómo fue el proceso de transformación de las ciudades que ya lo están haciendo para asumir esa experiencia. 2, empezar a tener mobiliario urbano para facilitar esto. Entonces hemos ubicado unos biciparqueaderos asociados al transporte masivo, de modo que empecemos a pensar en el transporte multimodal, sea caminata hasta el transporte masivo o bicicleta hasta el transporte masivo.
El otro tema es que vamos a plantear ya desde el 2017 la formulación del plan de la bicicleta, de modo que este plan nos permite tener el norte, pero también empezar a influir en que se dejen presupuestos para la implementación de lo que es la infraestructura y la toma de decisiones. Y lo tercero es que el área metropolitana tendrá dentro de su plan de acción unas apuestas ya definitivas para el tema de transporte sustentable. Tenemos actualmente una subdirección de transporte que se dedica al transporte público que es el masivo, el colectivo y el individual, y no teníamos contemplado lo que es el transporte sustentable. Ahora, a partir del 2017, tenemos planteado dentro de nuestro plan de acción estas apuestas y, por supuesto, políticas que van a aportarle al tema de transporte sustentable. Bueno, ese es el punto de partida desde el área metropolitana. Y como ustedes están en área metropolitana, el área metropolitana es la entidad que reúne a los 4 municipios del área metropolitana de Bucaramanga. El asunto es dónde está la coordinación, hay o no coordinación, cómo se tienen en cuenta, pues digamos, los diferentes puntos de vista sobre esos temas a los mandatarios del área metropolitana. Eso me lo va a contestar, doctora, usted después de la... Continuamos en este especial de Oriente Noticias, el transporte en Bucaramanga y el área metropolitana. La doctora nos hace caer aquí en cuenta también, la doctora María del Pilar Telles. La movilidad también en términos generales, ¿cómo está? Y es lo que estamos evaluando. Cada uno de ustedes pues tiene su punto de vista, ha vivido, sufrido y se quiere decir padecido, pues digamos la situación que se vive en el uso de transporte público, por lo menos aquí en el área metropolitana de Bucaramanga. Hay unas propuestas que se están haciendo que ya empezarán pues en el 2017, según nos explican aquí desde el área metropolitana, y es cómo utilizar transportes alternativos. Pues en este caso pues también lo llaman sustentable, o por lo menos el uso de las bicicletas, el salir a caminar, en fin. En este caso, doctora María del Pilar, el salir a caminar, el montar en bicicleta, pese a que aquí en Bucaramanga se está incentivando y la gente está participando mucho, pues considero yo el tema del clima, por ejemplo, afecta. Es distinto caminar 4 o 5 cuadras en Bogotá o en Medellín incluso, que en Bucaramanga con estas altas temperaturas. ¿Eso se tiene en cuenta, por ejemplo, ese tipo de detalles o no? Sí, claro. Precisamente el uso de la bicicleta y la caminata para movilizarse tiene que estar articulado al sistema de transporte público. Precisamente por estas condiciones de clima y de altimetría del territorio metropolitano. Entonces, se tiene contemplado, y en nuestra planificación debe ser así, que debe ser para trayectos cortos. No podemos pensar aquí en el área metropolitana que vamos a ir en bici desde Piedecuesta para llegar al centro de la ciudad. No, la caminata y el uso de la bicicleta debe ser para los trayectos cortos, y el transporte público debe ser para los trayectos largos. Esto de acuerdo a las condiciones de nuestro territorio. Ahora, frente al tema de la articulación desde el área metropolitana, ayer en el marco del foro de la movilidad sustentable se conformó el Comité Metropolitano de la Movilidad Sustentable, que va a ser un escenario asesor a la planificación y a los programas de movilidad que desde el 2017 se va a abordar en el área metropolitana y en los municipios que hacen parte de ella. Y con un componente importante, y es que en ese comité van a estar los representantes de las organizaciones que tienen relación con la movilidad sustentable, porque tenemos que gestionar el conocimiento que ellos tienen de cómo es utilizar la vía para movilizarse de un sitio a otro en bici, ¿sí? Ese comité nos va a permitir generar conocimiento en la ciudad y poder aportarle a los programas que tienen dispuestos los alcaldes en sus planes de desarrollo, al Plan Metropolitano de la Movilidad Sustentable y a todo lo que se piense hacer en este sentido. La invitación es a que todos aportemos, ¿sí? Que hagamos una crítica, pero con propuestas para poder empezar a transformar el territorio metropolitano. Estamos en el punto de partida, luego tenemos que aportar todos desde el gobierno y desde los ciudadanos. Doctor Fernando, usted dice, pues además de presupuesto pues, para este tipo de iniciativas, pero este trabajo de coordinación permanente con diferentes entidades y visualizándolo, o sea, si es posible y qué se requiere exactamente, qué tipo de coordinaciones. Interesantísimo cuestionamiento, Sabino. Mire,
yo que noto en este momento, ¿cuál es la realidad de mi diagnóstico? No hay coordinación entre los municipios del área metropolitana y con el respeto de la doctora Pilar, el área metropolitana está fallando en su función de coordinación y eso lo vemos en las políticas metropolitanas. Por ejemplo, hubo una descoordinación entre el director de tránsito de Bucaramanga y el alcalde Héctor Mantilla, hasta donde se amenazaron de imponer pico y placa solo para placas del municipio de Bucaramanga en los demás municipios del área metropolitana. Eso no es coordinación. Hay que establecer ya, de manera formal, un grupo de especialistas de talla con alcances internacionales, nacionales y por supuesto regionales, que se hayan empoderado de la bicicleta y de la caminata. Porque es muy bonito hablar de la política de transporte sustentable, pero Sabino, no la aplicamos. Entonces, invito a que los funcionarios públicos sean los que a través del ejemplo generen esta sinergia de este nuevo transporte sustentable. A mí me parece completamente inapropiado que yo diga que los ciudadanos tienen que andar en bicis mientras yo ando con mis esquemas de transporte y de seguridad, con motonetas y camionetas blindadas, saltándome inclusive los parámetros de tránsito, los semáforos, las vías, etc. Entonces, la invitación es para que sí, se conforme un grupo que se articule metropolitanamente con participación de los diferentes municipios, con presupuestos de los diferentes municipios, pero sobre todo con el ejemplo de los funcionarios de los diferentes municipios. Aprovechemos, y ya que usted lo plantea, el tema precisamente de coordinación o muchas veces descoordinación de los alcaldes del área, lo que usted advertía, la propuesta que salió desde Bucaramanga, por ejemplo, la hizo la Dirección de Tránsito, de eximir de pico y placa a los carros nuevos que los matricularan aquí en Bucaramanga. Pues la propuesta no les gustó para nada a los otros alcaldes del área metropolitana. Entonces dijeron pico y placa en estos municipios, Floridablanca, Piedecuesta y Girón, a los carros que tengan matrícula de Bucaramanga. Pues tremenda contradicción. El asunto es que ya las dos medidas se reversaron, o por lo menos la primera se reversó, ya no va esta propuesta de eximir de pico y placa a los carros en Bucaramanga que los matriculen. Le preguntamos al alcalde, ¿entonces también reversaron la otra propuesta que tenían? Infortunadamente, en Bucaramanga a veces se toman decisiones sin concertarlas con el área metropolitana. El área metropolitana está precisamente para que tratemos temas transversales de manera totalmente uniforme y de manera alineada. En este momento, ¿para qué existe el área metropolitana si se toman medidas aisladas? Luego nosotros hacíamos un reclamo justo, con razón clara, de la afectación que estaban recibiendo las direcciones de tránsito del área metropolitana por una medida de competencia desleal que estaba estipulando Bucaramanga. Una vez más, se demostró cómo la falta de planeación, se demostró también cómo la falta de conocimiento de lo público llevó a que se cometieran errores y tuvieran que revocar su propia actuación. Nosotros jamás hablamos de estipular el pico y placa para los carros de Bucaramanga, fue una propuesta que nos llegó producto precisamente de esa crisis que se generó en unos días cuando se anunció esa medida y obviamente el ingreso fiscal de nuestras direcciones de tránsito se veía afectado. Por eso fue que sacamos nosotros a relucir la posición primero de inconformidad por una medida que no se concertó y segundo que estábamos analizando medidas para nosotros hacer un frente común a esa medida, pues obviamente que generaba unas afectaciones a Floridablanca, Girón y Piedecuesta. En estos casos vuelve la reflexión, área metropolitana, ¿quién coordina a los alcaldes? ¿O no es mejor un distrito metropolitano? Por eso están con esta propuesta también del distrito metropolitano, para que se tomen medidas o por lo menos tengan carácter o criterios unificados. ¿Qué piensa sobre esto el alcalde? Más bien por eso es que no se debe crear el distrito metropolitano. Imagínense ustedes en manos de un solo alcalde que se tomaran esas determinaciones para los 4 municipios del área metropolitana. Todos recibiríamos las consecuencias de los errores de planeación de algún mandatario o de poder salir en falso y estar avanzando y retrocediendo cada vez que se quiere. No, por eso es que precisamente debemos estar en el área metropolitana trabajando 4 cabezas en torno a los problemas transversales, unidos con independencia, cada uno protegiendo nuestro municipio, pero a su vez poniéndonos de acuerdo en los temas que nos comprenden como región. Bueno, doctora, en este caso pues salió favorecida el área metropolitana, ¿o no? Sí, claro. Digamos que el proceso para un distrito requiere de una cultura de gobernanza importante.
nosotros no estamos preparados para eso. Tienen que existir muchos más hechos metropolitanos que nos permitan consolidarnos como un territorio único, y lo que dice el alcalde está muy bien, o sea, hay que trabajar todos en conjunto. Al principio se dan las descoordinaciones y luego a partir de las juntas metropolitanas ellos acuerdan, eso es un proceso normal, ¿sí? El propósito del área metropolitana es la coordinación, pero la coordinación tiene un punto de partida. Hay unas discusiones que en las juntas metropolitanas se tratan y llegan a unos acuerdos en donde todos participan. Ese es el ejercicio normal, no nos tenemos que alarmar cuando hay un tipo de descoordinaciones, sino lo que tenemos que pensar es que cómo de eso se llega a un acuerdo entre todos los alcaldes que les permita garantizar su independencia, pero acordar acciones conjuntas cuando se traten de hechos que superen los límites político-administrativos de los municipios. Entonces, está muy bien el tema de que la Junta Metropolitana sea el escenario para resolver todos estos conflictos y que identifiquen qué es lo que supera los límites político-administrativos de los municipios y logren llegar a un acuerdo en cómo atender estos fenómenos metropolitanos. Doctor Fernando, en este caso del distrito metropolitano, yo no sé si a usted le gusta la propuesta de distrito o continuar con el área, pero lo que dice el alcalde es, si hubiésemos creado el distrito, si existiera un distrito y desde Bucaramanga se toma una decisión como por ejemplo esa de eximir pico y placa a quienes se matriculen en Bucaramanga, pues perjudicaría a los demás. ¿Usted qué opina sobre este tema? Yo estoy completamente de acuerdo, Sabino, con el distrito metropolitano. Soy contrario a la posición del área metropolitana. ¿Pero no sería entonces imponer medidas sobre otros municipios desde Bucaramanga? Lo que hay que analizar es qué actividad nosotros como bumangueses o como florideños o como piedecuestanos o gironeses no hacemos en carácter metropolitano. El transporte es interactivo entre los diferentes municipios. Los acueductos ya están teniendo una extensión tan amplia que va a ser metropolitano. Lo mismo las redes de energía, de comunicación, etcétera. O sea, nosotros nos comportamos en nuestra economía, en nuestro profesionalismo, como un distrito metropolitano. Ahora, para no desconocer, digamos, los derechos de los ciudadanos de cada municipio, si es que nos podemos llamar ciudadanos distintos, yo me veo igual que un florideño y vivo en Bucaramanga, existirían las alcaldías menores. Entonces, a través de las alcaldías menores se coordina una política metropolitana defendiendo su comunidad de entorno más cercano y se crearían las políticas metropolitanas. Es una urgencia manifiesta que ya estemos en el distrito metropolitano. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a analizar otros temas. Doctora María del Pilar, usted dice que tiene otras actividades con la agenda apretada en este momento, pero entonces en el último segmento, no se vayan, vamos a analizar algunos temas en lo que tiene que ver también el transporte masivo, qué pasa con la informalidad, las consecuencias del paro o de la protesta de los mototaxistas en esta semana. Doctora, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hacemos una pausa y ya regresamos. Continuamos en este especial de Oriente Noticias, continuamos con usted en este tercer segmento, doctor Fernando Martínez. Pues fue esta semana noticia la protesta que realizaron, unas caravanas que realizaron los mototaxistas. Pues ellos salieron a las calles porque dicen que ellos están trabajando, que están prestando un servicio y que por tanto no se les está respetando. Pero ¿con qué argumento lo hicieron? Pues en primer lugar porque recordaron aquella frase que dijo el hoy mandatario de que el transporte informal podía seguir y que él se hacía a un costado y, comillas, se hacía el pingo. Y le estaban llamando la atención en este sentido, porque hay muchas medidas, porque obviamente es un transporte informal, es un transporte ilegal y por parte de la Dirección de Tránsito pues se han venido tomando las respectivas medidas. Pero incluso se llegó al punto pues de tomar decisiones, pues obviamente directrices de carácter nacional, y es sancionar a los usuarios del transporte ilegal. Pues esto rebosó la copa y generó, pues digamos, esta jornada masiva de los mototaxistas. ¿Qué análisis hace usted? ¿Por qué la gente tiene que recurrir incluso, pues además de prestar el servicio, a protestar que además son ilegales? Bueno, yo parto del inicio de que el sistema de transporte o el transporte ilegal motopirata es totalmente irregular y está por fuera del marco normativo. Y el marco normativo es lo que nos sustenta a nosotros como sociedad. Nosotros no nos podemos saltar las normas, Sabino, porque lo queremos o lo necesitamos.
Si nosotros necesitamos de una oportunidad de trabajo, el camino correcto es decirle al gobierno municipal que emprenda proyectos y programas para el impulso de nuevas oportunidades laborales. Además, acordémonos que según el DANE, Bucaramanga es, si no la primera, de las primeras ciudades con menor índice de desempleo del país. Lo que sucede es que el discurso permisivo, irresponsable, que pretendió ganar votos del ingeniero Rodolfo Hernández, está pasando las cuentas de cobro. Y ese discurso permisivo que quería afectar solamente el municipio de Bucaramanga está afectando municipios aledaños, inclusive a nuestro departamento. Y se están viniendo de otros lados de la costa atlántica, por ejemplo, a trabajar en Bucaramanga. Ya se ven carros particulares con placas de otras ciudades, de Barranquilla, de Bogotá, de Buga, he visto varios. Pues no sé si es que la gente en tránsito no los ve, pero ahí están permanentemente. Pues yo no desconozco que tienen derecho a buscar su sustento para las familias, pero ¿hasta dónde va la legalidad? ¿Hasta dónde va la ilegalidad? Están pidiendo entonces se empiece a reglamentar precisamente pues, este tema. Lo que no sé es si la alcaldía tenga la posibilidad o ya hay propuesta en el sentido de cómo reglamentar esto. Irresponsablemente también, Sabino, el secretario del Interior salió esta mañana en una cadena de radio nacional a informarle a la ciudad que Bucaramanga, a través de la alcaldía, estaría planeando en formalizar unas rutas de transporte mototaxista. ¿Pero puede hacerlo independientemente de un municipio? Totalmente falso, no lo puede hacer, totalmente irregular e ilegal. Y él, hay que abonarle, pidió la reglamentación, el secretario estoy hablando, pidió la reglamentación de la superintendencia, que la superintendencia en principio no reglamenta es el Ministerio del Transporte, y el Ministerio del Transporte no se puede saltar las leyes colombianas, o sea, habría que ir hasta el Senado de la República y generar un proyecto de ley que reformara el Código de Tránsito y los estatutos de transporte. Por consiguiente, el planteamiento del doctor Ignacio Pérez es totalmente irresponsable, populista, que pretende acalmar los ánimos, pero que va a generar mayor anarquía. El caso es que el mototaxismo y el transporte informal se ha tomado el área metropolitana de Bucaramanga. Se creó el sistema integrado de transporte masivo pues con la expectativa de que la gente lo utilizara, pero la realidad es otra. Vamos a ver la siguiente información, una encuesta que hicieron en la Universidad Industrial de Santander y la gente por qué prefiere el transporte informal. Según la encuesta elaborada por la Universidad Industrial de Santander, en el año 2010, un 7% de los habitantes de la zona urbana de Bucaramanga usaba Metrolínea y no había presencia de transporte ilegal. Hoy, un 19% usa el sistema de transporte masivo, mientras que el transporte ilegal es usado por un 14% de la población, una gráfica que acorta la diferencia. Esas 4 razones realmente se deben. La primera es a la pésima implementación del sistema de transporte masivo, que no se le aplicó jamás la ingeniería de transporte, sobre todo en los periodos pasados, en donde realmente no había ingeniería de transporte en Metrolínea. En segundo lugar es por la falta de control de las autoridades que tienen que hacer este control. En tercer lugar, se debe a que la gente ve en el transporte una manera de trabajar, de manera fácil. El ponqué del transporte está listo ahí y pues echan mano de ese ponqué. Y la última es, digamos, yo diría la más delicada de todas, porque es que el gobierno nacional no ha, digamos, impuesto la política de desestímulo al uso del carro particular, como lo prometió en los documentos COMPES, antes de implementarse los sistemas de transporte masivo. La encuesta fue aplicada a 384 personas en las diferentes comunas de la ciudad y se les preguntó sobre los motivos por los que se abstienen de usar Metrolínea, arrojando que el 29% dice que no hay rutas de Metrolínea, el 23% que hay mayor tiempo de viaje, el 18% que hay baja frecuencia de buses, el 12% por la incomodidad dentro de los buses, el 6% la poca cobertura, el otro 6% inseguridad, el 3% problemas de uso de la tarjeta y el último 2% dice que la tarifa es costosa.
En cuanto a la comparación de preferencia del transporte masivo con el informal, el 63% opina que el ilegal es mejor. Y la falta de articulación entre los dos sistemas, tanto el Metrolínea como el convencional, pues no se pusieron de acuerdo y mientras tanto surgió la piratería. En cuanto al medio de transporte que usan diariamente, el 13.8% usa carro particular, el 3.39% taxi, el 17.71% moto particular, el 19.1% metrolínea, el 14.58% informal, el 22.14% bus convencional, el 2.8% bicicleta y el 7.9% a pie. Estos resultados arrojan unas cifras muy preocupantes, es decir, que si sumamos el uso de la motocicleta, que está alrededor del 17%, junto con el uso del transporte informal, que suma alrededor del 14%, estamos llegando casi a un 33%, y que al compararlo con la forma como viaja la gente en Bucaramanga, en Metrolínea y en el transporte convencional, que es alrededor del 41%, prácticamente le está pisando los talones el transporte informal al transporte colectivo masivo y convencional. Este mapa revela la distribución de viajes de usuarios del transporte informal, resaltando los más concurridos, como en la zona norte, escenario que hasta hace poco fue incluido dentro de las rutas de Metrolínea. Bueno, muy bien, esta es la realidad, pues la gente utiliza, en este caso, el transporte informal, ilegal, y es una realidad. Mire, hay necesidad porque la gente requiere ingresos, presta el servicio, pero es ilegal. ¿Qué hacer entonces? Usted que es el experto, doctor, ¿qué hacer? ¿Qué asesoraría usted, pues, digamos, a las administraciones sobre este tema? Mire, Sabino, lo principal es tratar de brindarle al ciudadano una solución pronta y efectiva. Así tengamos que volver de cero, así tengamos que recapitular otra vez toda esta improvisación latente desde el 2007 con el sistema de transporte masivo, con los gerentes incapaces, con la malversación de los recursos que nos enviaron desde el gobierno nacional y los recursos del gobierno municipal. Encontremos responsables. ¿Esto está mal diseñado? ¿Quién lo diseñó? Si el doctor Porras fue el encargado del diseño, llamemos al doctor Porras, al profesor Porras, para que nos explique por qué diseñó de esta manera el sistema y por qué empezó en el sur y no en el norte y por qué no tiene cubrimiento en el oriente y en el occidente. Si necesitamos buses nuevos, pues que el alcalde le exija a los concesionarios del transporte masivo que compren los 170 buses que hacen falta. Si no hay puntos de recarga, pues que el alcalde le exija al concesionario de puntos de recaudo que implemente los puntos de recaudo. Y si ninguno de los dos quiere hacerlo, pues que caduquen el contrato. Bucaramanga siempre debe estar primero. ¿Qué más? Necesitamos complementariedad, habla el doctor Luis David. Pues que se dé la complementariedad, ¿cómo? Con autoridad. Tenemos que decirle a los transportadores convencionales que también tienen que mejorar su flota, que la tienen que modernizar, que tienen que virtualizar el recaudo y que tiene que haber caja única. ¿Para qué? Para poderla integrar con el sistema de transporte masivo. Eso es así. Bueno, y hay otras realidades, y es que en este caso no llega el servicio de Metrolínea a diferentes puntos del área metropolitana de Bucaramanga. Vamos a destacar solo dos, en Bucaramanga hacia el norte y en Florida Blanca en el barrio La Cumbre. Veamos la información. La Cumbre es uno de los sectores de Florida Blanca donde más se evidencia la presencia del transporte informal. Y es que líderes comunales expresan que se ven obligados a usar este servicio, pues la cobertura del sistema de transporte masivo no cumple sus expectativas. La gente que transporta a Zapamanga le toca pagar un pirata y si va en el pirata le sacan multa a él, no es posible. Por lo tanto, queremos la colaboración de toda la comunidad del barrio La Cumbre y de Florida Blanca y los sectores que están sufriendo estas anomalías. El descontento de los residentes de uno de los barrios más grandes de Florida Blanca es evidente, a tal punto que en días recientes salieron a las calles a protestar en contra de este sistema de transporte. Queremos decirle a Metrolínea, al pueblo se cansó de los abusos que está cometiendo. Estamos exigiendo que nos devuelvan las paradas que arbitrariamente nos quitaron. Como no tienen parque automotor, tienen que quitar rutas de un lado para otro. Eso es lo que están atropellando a la gente y el pueblo de La Cumbre les dice: no más Metrolínea, no vamos a permitir que sigan en este plan.
Algunos cambios en las rutas P2 y P1 han sido el dolor de cabeza de usuarios. Que el P1 y el P2 hagan el recorrido que se trazó en el área metropolitana. El P1 tiene que volver al sector de la Plaza Satélite en Palmar con la estación de Provenza, y el P2 tiene que hacer el recorrido completo en la cumbre. Tras este plantón, los habitantes de la cumbre insisten en que el transporte informal es una solución cuando el transporte público no termina de convencer. Usuarios del Sistema Integrado de Transporte Masivo Metrolínea tildan de positiva la llegada del AN1 al norte de la ciudad. Pues es muy bueno porque empezando uno llega más rápido. No, y buena ruta, de acá del norte muy buena, buena atención. El gasto de dinero es uno de los aspectos que más alivia a estas personas. ¿Cómo hacía? Me tocaba coger 4 transportes. El sistema informativo aguardó en una de las estaciones dispuestas para la ruta alimentadora, que llegó en 12 minutos, el mismo tiempo que se habría anunciado en Horas Valle. El tiempo no es problema, pero sí la desinformación y cobertura del servicio. Esta es la primer queja de los usuarios. Pues yo he vivido toda la vida aquí en el norte y hasta ahora no se sabe a dónde llega, ni a dónde, por dónde pasa, a qué horas, porque lo único que sé es que llega hasta aquí, hasta el Kennedy. No entiendo por qué no llega a los otros barrios, Villarrosa, Café, Betania. Porque la idea de esto es también atacar el transporte pirata, y si quieren llegar a ese objetivo, pues tienen que dar mayor cobertura del servicio. Aunque fue en una hora valle, la falta de pasajeros fue notoria en el trayecto de la ruta. Además, se evidenció que muchas personas aún optan por otro tipo de transporte. Y esta es una realidad, pues no llega en este caso el servicio de Metrolínea. Bueno, usted ha advertido, doctor Fernando, pues el asunto es en cierta forma quién diseñó, pero es que esto también viene del gobierno nacional, que tuvo unas expectativas no solamente en Bucaramanga, sino en diferentes ciudades, y si no recuerdo mal fue en la administración de Álvaro Uribe Vélez, donde dijeron, bueno, el sistema de transporte masivo, y todo cambió. Es decir, ¿de dónde viene la falla real y qué es lo que está pasando? Sabino, si su papá le entrega un cheque de un billón de pesos para que usted implemente un sistema de transporte masivo acorde a su ciudad y le da la potestad de que lo diseñe, lo estructure, lo implemente, ¿usted le dice que no? Eso fue lo que hizo el presidente Uribe. El presidente Uribe vio un caso de éxito en Bogotá, que es tan bueno que la demanda sobrepasa la oferta. Redujo considerablemente los tiempos de recorrido y mantiene el parámetro de la tarifa económica. En Bucaramanga lo que hicimos fue que los gobernantes de turno, alcaldes, gerentes de Metrolínea, directores del área metropolitana, directores de tránsito, mesas de trabajo de los grandes directivos del transporte, dilapidaron este millón de pesos en un monstruo que denominan los concejales de 7 cabezas. Entonces yo no le echaría la culpa al presidente Uribe, yo le echaría la culpa a los que implementaron y dilapidaron el billón de pesos que nos gastamos los colombianos en esta implementación y que hoy es inservible. En este caso, pues como es una realidad que se utiliza el transporte informal y en este caso por las consecuencias que hay, pues salieron a protestar. La pregunta es, ¿cuál es la salida pues también de las que hemos venido hablando? Pues bien, algunos expertos internacionales que estuvieron aquí en Bucaramanga también dieron su punto de vista. La presencia del transporte informal es una realidad que aqueja a toda Latinoamérica y es precisamente la cobertura del sistema de transporte público legal lo que ha propiciado que este fenómeno esté presente de una forma más pronunciada. El transporte colectivo masivo no está cubriendo unas ciudades cada vez más extendidas, ¿no? El urbanismo expansivo que vive en nuestras ciudades hace que muchas áreas se queden sin cobertura de transporte público. Las personas necesitan llegar a sus casas, necesitan seguridad, hay zonas que son totalmente inaccesibles o las distancias son muy largas para hacerlas caminando, y estos sistemas van a estar operando mientras no haya una respuesta de los gobiernos, de los estados, que permitan cubrir una necesidad básica en términos de derecho a la ciudad, que es la movilidad. La carencia de uso de tecnología es una carrera por la supervivencia del transporte público convencional, y es que expertos se refieren a alternativas tecnológicas que están atrapando a cada vez más usuarios. Y ya nos están demostrando fenómenos como Uber o estas empresas de redes de transporte en el ámbito de los taxis, que si no nos ponemos las pilas, la innovación, la tecnología y la realidad terminan rebasando esta parte. Entonces, más que decir qué deben hacer o qué no deben de hacer, creo que el reto está precisamente en destrabar conflictos sociales y políticos
pues para ayudar a que el servicio, que debe ser la prioridad de cualquier sistema de transporte, se le pueda mantener a los ciudadanos. Una de las estrategias que proponen expertos es la implementación de trabajos que disminuyan la demanda de vehículos particulares. Entre tanto, se gestionen recursos para mejorar el sistema de transporte público. Por eso se requiere ir generando acciones intermedias. El transporte no motorizado, la movilidad no motorizada, el caso de las bicicletas, es un mecanismo adecuado para generar soluciones intermedias. El desincentivo al uso del transporte privado también es una solución intermedia porque habilita y facilita la posibilidad de que el usuario busque otras alternativas. La cultura no deja de ser un tema relevante para las sociedades internacionales, por lo que aportar a la educación en las calles podría sacar paso a paso al área metropolitana de la lista negra en movilidad. Doctor Fernando, su conclusión final, pues digamos, sobre este tema, entonces, ¿qué hacer para mejorar y tener una mejor calidad de transporte, pero también de movilidad? Encontrar una sinergia y un equipo entre los ciudadanos y el gobierno, donde el gobierno proporcione la infraestructura y las herramientas y los ciudadanos cambien de cultura y utilicen estos nuevos mecanismos de transporte. Nombren a personas que tengan experiencia en transporte, que hayan implementado sistemas de transporte masivo, BRTs, si lo vamos a hacer con buses, en su carrera profesional, que sean especialistas de los temas, saquemos la politiquería o el compañerismo o el familiarismo de la administración pública, generen los concursos de mérito y de esa manera nosotros podríamos crear la Bucaramanga que queramos. Ya lo dije y lo reitero, doctor, muchas gracias, muy amable por su participación en este espacio. Sabino, a usted gracias. Y lo reitero, pues usted ha vivido, sufrido y padecido la movilidad y el transporte en Bucaramanga. Sin embargo, lo invito a que saque sus propias conclusiones, pero que también reflexione usted cómo puede aportar para mejorar la movilidad. Nos veremos en una próxima emisión.